¿Te imaginas ser secuestrada o secuestrado por tu propio padre durante años? Si quieres saber la verdadera historia del monstruo de Astensen, te invito a que te quedes hasta el final de este video, donde te voy a enseñar todo lo que pasó esa pobre muchacha. Elizabeth Fricks pasó 24 años en la prisión de su padre y tuvo 7 de sus hijos. Elizabeth fue secuestrada por su padre y encarcelada en un sótano durante 24 años. El secuestro resultó el nacimiento de 7 hijos. Elizabeth, de tan solo 18 años, desapareció el 28 de agosto del año 1984. Y si te parece fea su historia, déjame decirte que lo que viene es mucho más perturbador. Su madre presentó un informe de persona desaparecida en estado de pánico por el paradero de su hija. No hubo ninguna noticia de Elizabeth durante semanas y todos asumieron lo peor, pero no perdieron la esperanza y llegó una carta de Elizabeth afirmando que se había cansado de su vida familiar y por eso se había ido. Joseph Fricks, el padre de Elizabeth, le dijo a la policía que llegaron a su casa haciendo preguntas sobre su hija y le dijo que no tenía idea de a dónde se había ido. Y de esta manera pasamos un poco a los antecedentes de Joseph, el padre de Elizabeth. Él nació el 9 de abril del año 1935 en Austria. Se casó a los 21 con una joven de 17 años. Tuvieron 4 hijos y 3 hijas, entre esas estaba Elizabeth. Cumplió 18 años, secuestró a su propia hija, pero él comenzó a agredir sexualmente a Elizabeth desde los 11 años. Elizabeth completó su educación en Austria a los 15 años y luego empezó un curso para convertirse en mesera y en enero del año 1983 se escapó de su casa y se escondió con un amigo del trabajo. La policía la encontró 3 semanas después y fue devuelta a sus padres. Después de volver a casa, se reincorporó al curso de camarera, donde lo culminó en el año 1984 y de allí le ofrecieron un trabajo. Estas imágenes que ven a continuación es el sótano donde Elizabeth estuvo secuestrada durante 24 años y así les hablaré un poco del tema. En este lugar ella vivió todo este tiempo. El 28 de agosto del año 1984, cuando Elizabeth cumplió 18 años, su padre la trajo al sótano de la casa de la familia con la excusa que necesitaba un favor, a colocar una puerta que había comprado. Increíblemente, este es el sótano donde Elizabeth, la pobre muchacha, estuvo encerrada durante 24 años. Después que Elizabeth sostuvo la puerta en su lugar, el monstruo de su padre sostenía una toalla y se la puso en la cara hasta quedar inconsciente y la llevó al cuarto recién construido, el cual Elizabeth pasaría un largo tiempo sin saberlo. El padre de Elizabeth la visitaba en el cuarto oculto. La visitaba casi todos los días o por lo menos 3 veces por semana. Después de la desaparición de Elizabeth, su madre formula la denuncia como persona desaparecida. Casi un mes de su desaparición, su padre entregó una carta a la policía, la primera carta de muchas que el padre habría obligado a escribir a Elizabeth. Mientras estaba en cautiverio, en la carta decía que estaba cansada de vivir con su familia, por esa razón había decidido irse con su amiga y que sus padres no la buscaran porque si no se iría del país. Por parte de la policía dejaron de investigar y el tema de la desaparición de la niña quedaría en el olvido, pero para el padre no, ya que la visitaba casi todos los días, que bajaba al sótano y todas las mañanas a las 9 de la mañana para hacer plano de las máquinas que vendía. De vez en cuando pasaba algunas noches en el sótano, pero la esposa no se preocupaba. Después de todo, era un hombre muy trabajador y responsable, pero para Elizabeth era un monstruo. Durante los 2 primeros años la dejó sola manteniendo distancia.
Luego empezaron los años de agresión, violación y abuso sexual. Después de su arresto, admitió que la violó repetidamente y lo que hizo fue que Elizabeth diera a luz 7 hijos de él en cautiverio. Después de 2 años en cautiverio, Elizabeth quedó embarazada, aunque tuvo un aborto espontáneo a las 10 semanas de embarazo. 3 de sus hijos, Lisa, Única y Alexander, le fueron arrebatadas y los hijos lo llevaba al piso de arriba para vivir con su esposa. El señor creó una historia para llegar con los niños a casa. Según los conseguía en un arbusto cerca de casa, incluso en la puerta de la casa, donde lo dejaba bien envuelto y lo dejaba con una carta de su hija Elizabeth, donde decía que lo dejaba allí para que lo cuidaran sus padres, ya que ella no podría, y fue allí cuando los mantuvieron a los niños como sus propios hijos. Las autoridades dijeron que Joseph explicó cómo habían aparecido sus nietos pequeños en la puerta de su casa. La familia recibió visitas de trabajadores sociales, lo que nunca vieron o escucharon nada, lo cual no levantaba sospechas. Acá pueden ver el diseño del infierno donde vivió Elizabeth con sus niños. Y después del crecimiento del cuarto hijo, Joseph amplió la prisión de 35 a 55 metros cuadrados. Pero la ampliación no fue una tarea fácil para Elizabeth y sus hijos, ya que tuvieron que escarbar la tierra con sus propias manos y la verdad pueden ver que vivía de una manera muy fuerte y en malas condiciones. Tenían una televisión, un radio y un reproductor de cassette, una pequeña nevera para guardar la comida y una estufa para cocinar. Elizabeth fue un alma valiente que enseñó a sus hijos a leer y escribir en una situación horrible. Joseph apagaba sus luces o se negaba a bajarle comida, a veces para castigarlos. Joseph le dijo a Elizabeth y a sus 3 hijos que se quedaron con ella en el sótano que serían gaseados y se intentaban escapar. Esos 3 hijos estuvieron en el sótano encarcelados por el mismo tiempo que su madre. Tiempo más tarde, los investigadores dijeron que solo era una amenaza para asustarlos, ya que no había suministro de gas en el sótano. Joseph, después de su arresto, confirmó que los tenía amenazados y que recibirían una descarga eléctrica y morirían si intentaban escapar. No se sabe cuánto tiempo pretendía Joseph mantener a su hija Elizabeth y sus otros 3 hijos en el sótano. Según él, pretendía dejarlos allí otros 24 años más, pero toda la pesadilla terminó en el año 2008, cuando uno de los niños en el sótano cayó enfermo y se puso mal. El 19 de abril del año 2008. Y sorprendentemente, Joseph fue a buscar ayuda médica y la hija mayor cayó inconsciente y Elizabeth lo ayudó a sacar a su hija del sótano y vio el mundo exterior por primera vez a los 24 años. Joseph la obligó a regresar a la casa, donde volvieron a encerrarla por una semana más. Llamó a una ambulancia alegando que tenía una nota de la madre del adolescente explicando su estado. La policía interrogó a la chica durante una semana y pidió a los lugareños información sobre familia, pero nadie se acercó ya que nadie la conocía, solo su madre y su monstruo padre. Tiempo después, el caso de Elizabeth volvió a abrirse. El personal médico encontró desconcertante los aspectos de la historia de Elizabeth y alertó a la policía y luego llamó la atención de los medios públicos para que la persona desaparecida se representara y proporcionara detalles adicionales sobre el historial médico. En esta foto, Joseph fue llevado a los tribunales y la policía reabrió el caso de la desaparición de Elizabeth. Cuando la policía le preguntó a Joseph por Elizabeth, dio la misma vieja historia. Pero esta vez la policía se puso en contacto con un oficial de la iglesia quien era un experto en secta. Planteó dudas sobre la existencia del grupo que describió Joseph. También encontraron las cartas que había escrito Elizabeth donde le suplicaba a su padre que la llevara al hospital. El 26 de abril del año 2008,
Elizabeth logró salir del sótano por primera vez en 24 años y fue al hospital donde estaba su hija siendo tratada, pero el personal del hospital alertó a la policía de su llegada sospechosa. Elizabeth y sus hijos fueron llevados a una comisaría para interrogarlo. Elizabeth no dio muchos detalles hasta que le prometieron que nunca más volvería a ver a su padre. Durante las 2 horas contó toda la historia, como su padre la mantuvo de prisionera durante 24 años. Elizabeth les dijo a la policía, su padre la violaba y la obligaba a mirar videos para adultos y la humillaba. Una vez que los agentes policiales completaron la entrevista, Joseph, de 73 años, fue detenido el 26 de abril por delitos graves contra miembros de la familia. Joseph le dijo a los investigadores cómo ingresar al sótano a través de una pequeña puerta oculta, el cual abría con un código secreto que solo él lo sabía. Durante la noche del 27 de abril, Elizabeth, sus hijos y su madre fueron atentos y se anunció el 29 de abril que las pruebas de ADN confirmaban al padre biológico de los 6 hijos de su hija. En lo que se respecta a la madre de Elizabeth, ella no sabía nada de los eventos que sucedieron justo debajo de su casa, y Joseph también respaldó su historia. Un inquilino que vivía alquilado en una habitación en el sótano afirmó haber escuchado ruido en el sótano, pero Joseph le explicó que era la tubería de gas de la calefacción. Se estarán preguntando qué es de la vida de Elizabeth. Si quisieras saber qué pasó con ella después, quédate que te lo voy a contar. Pero me gustaría que me apoyaras dándome un gran like, y si aún no te suscribes a mi canal, puedes hacerlo, que es totalmente gratis. Les cuento, Elizabeth se terminó enamorando del guardaespaldas que le asignaron para protegerla después de pasar 24 años encerrada bajo humillaciones y violaciones. Después de escapar de esa horrible pesadilla, Elizabeth recibió un nuevo nombre para empezar una nueva vida. A la edad de 42 años, Thomas Wagner, que es 22 años menor que ella, le asignaron la custodia de ella y sus hijos. Ahora Elizabeth vive con sus 6 hijos en una pequeña aldea en el campo austriaco, y la casa se mantiene bajo vigilancia constante y patrullada por guardias de seguridad. Cualquier persona que se acerque será recogido por la policía, ya que nadie podría reunirse con ellos. La relación de Elizabeth con su madre fue más difícil de reparar, ya que le costaba creer que su propia madre no tuviera idea de lo que sucedió en el sótano. Y a lo personal, estoy muy de acuerdo con Elizabeth. Es imposible que la mamá no se haya dado cuenta. ¿Será que era cómplice? Déjalo en los comentarios. ¿Y qué pasó con Joseph, el monstruo de Astenstein? Después que Joseph fuera encarcelado de por vida en el año 2009, cambió su nombre y su salud empeoraba rápidamente. Decía no querer vivir más mientras se pudre en la prisión por torturar a su hija. Un compañero de prisión dijo a los medios locales que Joseph estaba y sigue estando separado de todos los demás. No quiere contacto con nadie. Pareciera que se hubiese resignado a morir. Joseph cambió su nombre por temor a lo que los prisioneros pudieran hacerle adentro. Incluso después de haber entrado a prisión, no mostró ningún remordimiento de crímenes y no cree que haya hecho algo malo, y todavía cree que es un error de la justicia que lo hayan encerrado equivocadamente. Mientras tanto, Elizabeth y sus 6 hijos son ahora felices en libertad, y puedo decirles que adoro los finales felices. Y con esto culminamos este video, esperando que te haya gustado, y si te quedó cualquier duda, puedes dejarlo en los comentarios, que con todo el gusto del mundo te lo voy a responder. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo episodio.